Vamos a iniciar leyendo una breve porción bíblica que está en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 y 23. Una epístola del apóstol Pablo que dice así: Apartaos de toda especie de mal, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Y en el capítulo 4, versículo 7 de la misma carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el versículo 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Estos versículos que hemos dado lectura quizás sean nuevos para algunas personas de nuestros amigos oyentes, pero para muchos creyentes son versículos muy leídos. Y tanto en capítulo 5, versículo 22 en adelante, como el capítulo 4, versículos 3 y 7 de Primera Tesalonicenses, nosotros encontramos una misma línea de pensamiento, una misma orden, una misma exhortación que el Espíritu Santo nos hace a través del apóstol Pablo. Y se trata, como ya ustedes vieron, de la santidad o la santificación. Amigos y hermanos, desde el principio de la historia de nuestro mundo, Dios escogió a ciertos hombres para asociarse con ellos. Dios eligió, porque Dios estaba interesado dentro de su soberanía, Dios estuvo interesado en hacer contacto directo con el hombre. Me refiero con la misma especie, utilizando especie humana. Entonces Dios escogió hombres, como el caso de Abraham, como el caso de Moisés, como el caso de Enoc, como el caso de Elías. Dios se asoció, por así decirlo, con estos hombres para tratar con los hombres, siendo que el carácter y la naturaleza de Dios son tan elevados en pureza y claridad, indudablemente podía descender a ninguna norma de vida inferior para establecer esa asociación. Desde luego, introdujo un elemento que a la vez lo estableció como condición, el cual serviría como el eslabón entre él, Dios, y el hombre con quien Dios escogió asociarse. El elemento, o ese elemento, hasta este día no ha cambiado. Es el único eslabón, o la única fórmula para acercarse a Dios. Y Pablo lo define muy claramente: santidad o santificación. Y desde entonces hasta este día es el mismo elemento, y en las relaciones con todos los hombres Dios exige como una condición inalterable e inviolable la santidad. Cristo señaló el blanco de nuestra vida cuando dijo: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esto lo encontramos en San Mateo capítulo 5, versículo 48, y en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es santidad? Amigos, el significado primitivo de la palabra santidad es separación, apartamiento del mundo para servir y vivir para Dios. Según la etimología de la palabra, significa pureza, sin mezcla alguna, y claridad, lo contrario a tinieblas. La santidad es lo contrario a la impureza y es lo contrario a las tinieblas. Dice: si andamos en luz, como Él está en luz. Entonces dice otra parte: en Él no hay ningunas tinieblas, y no puede haber, porque Él es la luz. La santidad del hombre puede ser de dos clases. Primero, separación de las cosas ordinarias, que por concepto de ceremonias religiosas están condenadas. Y en segundo lugar, santidad. De esta santidad ceremonial brota la moral del alma y espiritual. El concepto cristiano de la santidad repudia la idea de la santidad en cuanto a ceremonia se refiere, y de toda la fuerza a la santidad moral, ética.
La santidad ceremonial la representaban los fariseos, algo superficial, algo por fuera. Es algo así como una teoría, es algo así como algo que yo no lo he sentido, pero que es un rito que por cultura o por tradición yo tengo que practicar ese rito. La santidad ceremonial puede ser sustituida, puede ser eliminada, porque quizás aporta muy poco a nuestro encuentro con Dios. Cristo proclamó una nueva forma, una nueva moralidad, y según esta, el hombre es limpio o hecho puro, no por cosa alguna exterior, óigase bien, no por cosa alguna exterior, es decir, que haga por fuera, sino por la depuración de la mente, de los malos pensamientos y de las malas acciones, por supuesto. Además, Dios debe ser adorado en espíritu y en verdad, y no en un lugar determinado, como creyó mucha gente en tiempo de Jesús. En este sentido, se aplica a los cristianos del Nuevo Testamento la santidad. Santo y santidad, en el más elevado sentido de su significado, denota cualidad apropiada de una vida y conducta de separación de las cosas foráneas, de las cosas que no son de Dios, de las cosas que Dios prohíbe, de las cosas mundanales. Se aplica a los santos en el sentido de separación y consagración a Dios. Como era Israel, lo son los cristianos ahora. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Y los cristianos, como elegidos, somos hombres y mujeres santos. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. En el lenguaje del apóstol Pablo, todos los bautizados eran santos, aunque le faltase mucho por alcanzar o serlo, como él refería, que proseguía el blanco. Es el blanco y meta, separar la santidad de la vida moral, limpia, pura, cristalina. Donde hay santidad, la vida moral lo dice todo. No puede haber santidad en una vida inmoral, porque lo primero que adquiere el que se santifica es un nivel moral por encima de lo común. El asunto aquel, muy gastado por cierto, de que yo soy santo por dentro y lo que interesa es lo que Dios ve en el corazón, no tiene mucha validez. No tiene mucha validez porque Cristo lo derribó. Ese argumento fue derribado por Jesús cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. La santidad, ¿qué importa? La santidad o separación del pecado, alejamiento de las cosas mundanales, que es lo que Dios pide, lo que Dios prefiere, lo que Dios exige. Esa santidad, si está adentro, necesariamente tiene que producir frutos. Si esa santidad está adentro, como dicen algunos, tiene que haber frutos. Y esos frutos son vistos por todos. Por eso dijo Jesús, con mucha razón: por sus frutos los conoceréis. Si usted produce un fruto negativo, si usted produce un fruto de inmoralidad, si usted produce un fruto de soberbia, si usted produce un fruto de engaño, si usted produce un fruto de mentira, si usted produce un fruto de fornicación y de adulterio, usted no puede decir que en su corazón hay santidad. Porque si en su corazón hay santidad, ¿cómo es posible que usted disfrute lo contrario como acción de su vida, como práctica diaria de su vida? Sencillamente hay que estar loco, pero muy loco, para aceptar esta declaración. De la santidad de Dios se deriva la santidad ceremonial de las cosas características de la religión del Antiguo Testamento. El lugar donde se manifiesta la presencia de Dios es santo. Éxodo capítulo 3 y versículo 5. El templo o tabernáculo donde se manifiesta la presencia de Dios es santo. Esto lo tenemos en todo el ceremonial mosaico, cuando Moisés prohíbe hasta las imperfecciones físicas para dedicarlo al Señor. Hasta los animales que iban a ser sacrificados a Dios tenían que ser en cierto modo santificados.
etimológicamente separados del común. Tenían que ser animales perfectos o casi perfectos, sin tacha, sin ningún miembro amputado, sin ninguna enfermedad. O sea que lo que se dedica a Dios tiene que ser primero puro para Dios poder recibirlo. Negativamente, santidad expresa relación, que es separación de las cosas comunes, y positivamente expresa dedicación al servicio de Dios. O sea que implica dos vertientes. Número uno, separación de, y número dos, acercamiento a. Separación de las cosas dañinas, de las cosas enfermizas, de las cosas que no son genuinas. Separación de la fantasía y de la maldad. Separación de lo que no es de Dios. Y acercamiento a Dios. Acercamiento a las cosas puras. Es que una cosa no se puede dar sin la otra. Usted no se puede acercar a Dios sin separarse del pecado. Y difícilmente usted se separe del pecado sin acercarse a Dios. O sea, la santidad implica estas dos cosas. Por eso la fantasía y la hipocresía, la maldad y el engaño no caben. Nosotros no tenemos que estar vociferando quién es de Dios y quién no es de Dios. Es que si usted produce china, nadie le va a decir que usted es una mata de mango. Si usted produce plátano, nadie va a decir que usted es un árbol de batata. Es que el fruto suyo va a decir quién es usted. Usted no tiene que decirlo. Yo no tengo que señalarlo. Su fruto lo va a señalar. Su fruto lo va a declarar. Usted no puede acercarse a Dios sin santidad. Y usted no puede ser santo si no se acerca a Dios. Entonces, esas cosas van intrínsecamente ligadas. Aplicándola a Dios. Santidad, primero, en su sentido más general, alude al sentido de separación de todo lo humano y de todo lo terrenal, denotando así su soberanía, su majestad, veneración de creador en distinción de la criatura. En este sentido, santidad es más que deidad. Y así el adjetivo santo es casi sinónimo de divino. Por ejemplo, tenemos varias citas bíblicas que podrían corroborar, como en Daniel capítulo 4, versículo 8 y 9, 18, así como en 1 Samuel 2:2. En segundo lugar, santidad de carácter en sentido ético distintivo se le atribuye a Dios. En el mandato sed santos, porque yo soy santo, que está en Levítico 11:44 y se repite en hebreo, claramente implica el concepto moral de Dios. El hombre no puede asemejarse a Dios bajo ninguna circunstancia en sus atributos incomunicables. Dios ha dicho que para acercarse a Él hay que ser santo. Y si usted no se santifica, usted no se puede acercar a Dios. Ahora, ¿qué es santidad? Ya hemos dicho lo que significa santidad, creemos que de manera convincente, pero usted tiene que entender, o si usted tiene su concepto de santidad, avalado tal vez por lo que hemos dicho y por lo que usted conoce. Ahora, ¿está usted consciente de que su nivel espiritual, su nivel de santidad le permite comunicarse con Dios? Entonces hágalo. Pero si hay barreras, por eso dice Isaías 59:2, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. O sea, Dios no te ha dejado. Tu pecado te ha apartado de Dios. Entonces, ¿qué tiene que hacer para acercarte a Dios o para volver a Dios? Primero, dejar tu pecado, pedir perdón por tu pecado, arrepentirte de tu pecado y buscar el nivel espiritual que te permita sintonizarte con Dios. Entonces, el hombre no puede asemejarse a Dios si no se santifica. Puede reflejar su semejanza en las cualidades morales de justicia y amor, que es lo que realmente consiste, o en lo que consiste realmente la santidad. La verdadera santidad acompaña los actos exteriores. O sea, los actos exteriores son fruto de lo que hay internamente. Pero más todavía, es el móvil o intención del corazón. Es un principio interior que nace en la conversión cuando nacimos de nuevo. Y este principio se va desarrollando y va dando frutos.
y su desarrollo se ve en los actos exteriores, en la costumbre y en la práctica de nuestra vida. Eso, a nuestro entender, y según el espíritu de la Biblia, es santidad. Pero vamos a decir un poquito más acerca de santificación. Es el acto o manera de hacer santo, hacer sagrado, poner aparte y consagrar por medio de la gracia recibida en la conversión, es lo que llamamos santificación, el acto de la santidad. Así como santidad es el elemento abstracto, santificación es el hecho mismo, el hecho concreto. Diríamos, santidad es lo que yo no veo, pero quiero. Santificación es el resultado de la santidad. Una vida santificada es una vida apartada, una vida entregada al Señor y una vida cuya meta principal es hacer la voluntad de Dios o acercarse a Dios. El poder, gloria y majestad de Dios son santificadas, esto es, reverenciadas como santas y tenidas de igual manera. Santificar es el acto de apartar las cosas o personas para Dios. La santificación moral del hombre es progresiva y es la purificación y obediencia manifestada en el amor y servicio a Dios. Dedicar una cosa a Dios es santificar a Dios una cosa o persona. Es diferente de santificar a Dios. Santificar su santo nombre es reconocer que Él es santo. Es reconocer su poder, reconocer su gloria, honrándole y sirviéndole como tal. Cuando se hace referencia a que Cristo a sí mismo se santificaba, se refiere a la dedicación sacerdotal como sacrificio ofrecido a Dios. Entonces, se exhorta al pueblo que santifique a Dios en el Antiguo Testamento, es decir, de una manera real y evidente, separándole de todos los demás seres y de toda clase de consideraciones y elevándole muy por encima de unos y otros como objeto mayor de su reverencia y obediencia. La santificación es un elemento que sigue a la regeneración. La regeneración o nuevo nacimiento es la implantación de una nueva vida en el corazón y naturaleza del hombre. La doctrina del Espíritu Santo enseña la misma cosa. La doctrina o la obra del Espíritu Santo en el ser humano es precisamente el trabajo para santificación. Ahora, concluimos en que el hombre no se puede acercar a Dios si no se santifica, porque Dios no permite, no admite en su campo de acción, en su hábitat, en su lugar, en su propiedad. Dios no admite a alguien que no esté santificado, que no esté preparado, que no esté llenado, que no esté limpiado por el Espíritu Santo. De manera, amigos y hermanos, que para poder acercarnos a Dios necesariamente tenemos que buscarle en espíritu y verdad. Tenemos que producir ese fruto digno de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista. Si ese fruto digno de arrepentimiento no se ha producido en usted, entonces es probable que usted esté perdiendo su tiempo. De hecho, hay mucha gente que ha estado perdiendo su tiempo, porque cree que a Dios se le sirve por fuera, cree que con una sonrisa, cree que con una palabra bonita que uno pueda decir, ya está resuelto el problema. No, la santidad o la santificación nace adentro y se extiende hacia afuera. Por eso dice muy claro, sin santidad nadie verá al Señor. Nuestros hechos, nuestros actos, nuestras acciones determinan quiénes somos. Es probable que muchas personas digan, pero es difícil ser santo, porque tienen en su mente algo que se le enseñó desde niño, y es que para ser santo tenemos que ser semejante a las estatuas, a los yesos, a las esculturas que colocan en algunos templos y que no se mueven ni que lo pique una avispa, ni que le muerdan una oreja, se mueve de su lugar, porque esos, amigos, esos no son santos, esos son momias, esos son muertos. Pero nosotros no estamos hablando de ese tipo de santidad. Nosotros estamos hablando de la santidad en el orden espiritual, en el sentido moral,
Estamos hablando de la santidad que se refiere a Dios. No estamos hablando de que usted sea un pedazo de madera colocado en un lugar donde no se mueve. Porque hay gente que cree que para ser santo no podemos comer, no podemos beber, no podemos hablar. Tenemos que ser una persona completamente inoperante. No, no es eso lo que estamos diciendo. Estamos hablando de algo más profundo, de algo más real. Estamos hablando de algo espiritual. No es que usted no coma, que usted no vaya al supermercado y haga una compra, que usted vaya un día al río y se bañe, y que usted vaya y comparta en un cumpleaños con unos amigos, y que usted vaya a una actividad social. No es eso lo que estamos hablando. No es que usted se aparte totalmente, no. Es que usted no peque. Y usted sabe bien lo que estamos diciendo. Es que usted no mienta. Es que usted no engañe, es que usted no coja lo que no es suyo, es que usted no adultere, que usted no viole, esa es la palabra, que usted no desobedezca las leyes establecidas y conocidas de Dios y conocidas por todos nosotros. Eso es lo que queremos decir, eso es lo que dice la Biblia, que usted mantenga una vida ecuánime, una vida de obediencia, una vida de sujeción irrestricta a la voluntad y a los postulados divinos a través de su palabra. Usted no sabe lo que estoy diciendo, entonces lea la Biblia para que vea qué es lo que Dios quiere de los hombres. Y entonces tratemos de someternos a eso y alcanzaremos lo que quizás hemos pensado y deseado durante toda la vida. La última cadena, la cadena del pecado, la cadena que te amarra, que te ata, que te esclaviza, el Señor Jesucristo la quiere romper. Y quiere hacerlo ahora, pero tiene que entregar tu vida al Señor. Esta humilde conversación de la palabra de Dios y de las verdades del Evangelio. Ahora quiero hacerte una invitación a entregar tu corazón, tu vida al Señor. Si has escuchado, si has entendido y si has creído lo que hemos dicho, entonces te invitamos ahora a dar ese paso de fe. Entrega tu vida a Cristo donde quiera que te encuentres, pero hazlo de corazón y hazlo de fe. Ora conmigo, si puedes cerrar los ojos, hazlo. Si no, pues ora en tu corazón, si vas conduciendo o si estás en una situación que no puedes orar, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo te agradecemos la nueva oportunidad de haber escuchado tu palabra. Gracias por cada amigo y hermano que ha estado en nuestro contacto. Ahora aquellos que entregan su vida, que ponen su corazón en tus manos, que piden perdón y misericordia, te pido que los recibas como tus hijos, les salves y les perdones y les guardes del mal. Lávalo con la sangre que derramaste en el Calvario, Señor, y que el ángel tuyo sea su compañía. En el nombre de Jesús, están en tus manos, Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Le invitamos para que desde hoy asista a una iglesia y persevere en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él le ama y Él le quiere ayudar. Él le va a salvar, Él le va a perdonar. Dios le bendiga. Su hermano pastor Ezequiel Molina Rosario.